La muerte, una palabra que resonaba en lo más profundo de mi ser, no era solo la idea de dejar de existir, sino también era una angustia a eso desconocido, era una incertidumbre constante de lo que había más allá. En aquel entonces mi vida era una vida muy en automático. Trabajaba y trabajaba y trabajaba y no quería pensar en nada. Solo quería concentrarme en trabajar y me desconecté de mí, me desconecté de absolutamente todo y empezaron a entrar esos miedos que estaban ahí en lo más profundo. En mi día a día no quería salir para ningún lado, solo iba de mi casa a mi trabajo y cada día tenía más pánico. Era algo que se venía acelerando. La falta de sueño, el no descansar, el incluso empezar a tener ya serios problemas en distintas áreas de mi vida. Empezó a acelerarlo todo, como si todo se viniera en conjunto sobre mí. La muerte tocó mi puerta en el momento más difícil de mi vida. En el momento donde no sabía ni quién era, donde había perdido las ganas de vivir porque sí, estaba viviendo una depresión, una ansiedad silenciosa que yo negaba, pero la estaba viviendo. Fue una llamada de esas que no te esperas y me dijeron, mira, está pasando esto con tu padre y parece ser que está muy grave y no va a salir adelante. Desde ese momento yo me fui a otro plano. No estaba presente, no me sentía bien. Es que no estaba en mi cuerpo, me sentía parte de nada, me sentía parte de la nada. Y al pasar los días, pues llegó el anuncio. Recuerdo todavía el día que fue a las 12 de la noche, casi iban a ser la una, y fue esa llamada y en ese momento fue como esa bomba que se estalla, que te destroza el corazón, que no puedes tanto con tanto dolor y ese miedo te sube por los pies, no sabes qué hacer, esa inseguridad, esa ansiedad, es algo como que el cuerpo, como si el cuerpo te fuera a estallar por ese dolor tan intenso, no puedes dormir, no puedes parar de sentir ese dolor tan intenso. Fui a Venezuela y llegué al lugar donde él estaba. A mí no me gustan los velorios, no me gustan los entierros, nunca me ha gustado. No por el rechazo a la muerte, sino por las personas. Porque yo hoy por hoy veo la muerte de una manera distinta y antes también. Solo que, pues, en ese periodo de mi vida, el miedo a la muerte se magnificó algo que estaba dentro de mí y se posicionó prácticamente. Pero era algo, era un miedo que ni siquiera yo sabía que tenía tanto terror y tanto miedo a la muerte. Llegué al velorio y no me quería acercar a ver, de hecho no lo quería ver y mi mamá me dijo, tienes que verlo. Y lo hice y cuando yo lo vi, yo no lo vi a él ahí. O sea, vi un último gesto en su cara con el que murió y fue un gesto de amor, de alegría, de estoy bien. Pero yo no sentía su presencia, yo no sentía su energía, yo no sentía su vitalidad, yo no sentía su presencia, su espíritu, su ser. No lo sentía en lo absoluto y él no estaba ahí. Y cuando yo no vi su espíritu, no lo vi a él, no lo sentía a él, entendí que la muerte no era un final, sino una transformación. Sé que esto que te estoy diciendo es bastante difícil de procesar si tú tienes miedo a la muerte. Lo sé y lo comprendo y te pido disculpas si esto para ti está siendo bastante difícil escucharlo de esta manera, pero no te voy a mentir, es mi experiencia personal. Espero que la experiencia personal de las demás personas no sea esta. Por favor, si tienes mucho miedo a la muerte, vamos a ir desarrollando y vamos a ir entendiendo la muerte, porque es es algo con lo que vivimos, de hecho, es parte de la naturaleza. Solo que, claro, vivimos en un sistema que nos hace ver la muerte como algo muy terrorífico.
Y claro, para nuestra mente, nuestro ego empieza a dar esas magnitudes, entonces claro, para nosotros se complica muchísimo. Pero luego, pues, de entenderlo, de entender esta experiencia, para mí fue transformadora. Esa muerte de mi padre me ha cambiado la vida por completo. Y hay muchas cosas que se sienten cuando se pierde a un padre o una madre. En mi caso, perder a mi padre me hizo entender prácticamente la vida. Su muerte me transformó y sobre todo empecé también incluso a entenderlo a él después de su muerte. Algo también interesante de la muerte de él fue que para mí no solamente fue como una transformación en el aspecto de que ya dejé de tenerle miedo a la muerte, sino que también desperté. Fue para mí un despertar. Automáticamente eso tan duro, esos desafíos tan duros que muchas veces vemos tan duro y tan difícil. Y quiero con esto animarte y darle fuerza si tú estás pasando hoy un problema de estos a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel almático, a nivel de tu espíritu, de tu ser interno. Estás pasando un problema de una pérdida. Va a sonar muy, muy fuerte, pero esto te va a cambiar y te va a hacer mejor persona si tú así lo quieres. Si te quieres concentrar en el dolor y quieres quedarte ahí, está bien, tómate el tiempo que quieras, porque todos debemos hacerlo y es parte de la salud mental tomarnos ese periodo de duelo. Si no lo hacemos, puede ser tóxico. Solo que llegará el momento en que tendrás que verle la parte positiva. Y eso es lo que quiero darte como... Sé que nada de lo que te pueda decir yo con respecto a este proceso igual te da igual, igual no sientes nada, porque los periodos son diferentes. Pero no vinimos a hablar nada más de eso, vinimos a hablar de cómo superar el miedo a la muerte y vamos a entender la muerte. De esto se trata este video, por eso estoy siendo tan cercana, tan humana, porque para mí este tema es un tema muy delicado y yo estas cosas todas las tomo con pinza. Incluso he trabajado con personas, temas parecidos y trato de ser lo más sutil y lo más delicada porque entiendo que no se trata de mí, sino se trata de también darles una parte a ustedes que por eso me están viendo, ¿vale? Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo le tengo miedo a la muerte? ¿Por qué? Aquí he dicho algo muy interesante que le va a dar el paso a algo que se llama ego. Yo, mi identidad es lo que sustenta a este llamado ego. En términos sencillos, el ego es la parte de nuestra mente que se identifica con el yo, con nuestra individualidad, con la idea de que somos seres separados del mundo, somos una persona única e inigualable. Y al ego le gusta mantenernos a salvo y protegidos y a menudo se aferra a la vida y a la identidad personal. Entonces, ¿cómo se relaciona el ego con el miedo a la muerte? Porque el ego se puede identificar de una manera muy grande con lo que somos, el cuerpo físico. El ego nos hace creer que somos nuestros cuerpos, el ego nos hace creer que nosotros somos un ente separado y el hecho de pensar que vamos a morir implica su muerte. La muerte del cuerpo físico es la muerte del ego, en parte, en su totalidad, pero no es la muerte de lo que nosotros somos en completitud. El ego es parte de nosotros, es una parte, mejor dicho, el ego es una parte de nosotros. Si el ego muere, el cuerpo muere. El ego no puede vivir sin el cuerpo físico. Entonces, como el ego se identifica tanto con el cuerpo físico, y si el cuerpo físico no existe, el ego muere. Entonces, imagínate el terror que puede llegar a infringir el ego sobre nosotros al pensar en la muerte, porque el ego no puede controlar la muerte en lo absoluto. Nuestra identidad no tiene acceso a ese control, porque eso son cosas que van fuera. Entonces, esa parte de nosotros, ese adentro de nosotros, ese ego, muere. Nosotros podemos seguir
existiendo, porque no solamente somos el ego. Entonces, imagínate el terror para él. Por eso, una parte de todo ese miedo es gracias a que tenemos un ego. Con esto no quiero decir de ninguna manera que vamos a atacar el ego y que el ego es el culpable de todo. Bajo esa lupa en lo absoluto quiero que nos enfoquemos. Quiero que entiendan que el ego es parte de nosotros, que es una parte muy importante porque sin ese ego no podemos vivir en este plano material, porque es en su mayoría con lo que nos movemos en este plano, pero que sí tenemos que buscar trabajar en él. Y eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Epíteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que nosotros debemos entender las cosas que podemos controlar y las que no podemos controlar. Y la muerte está en una de las cosas que no podemos controlar. Toma este ejemplo. Imagina que paseas por el bosque y en vez de disfrutar el bosque, te pones a ver hacia arriba a ver si hay alguna ramita o alguna rama que puede caer y te puede matar, aplastar o lo que sea. ¿Crees que si pasas todo el rato haciendo esto y pensando en esto, vas a poder disfrutar de ese paseo por el bosque? Mejor, la verdad es que mejor te quedas en tu casa y no vas a ningún lado. De la misma manera es la vida. Si pasas todo el tiempo preocupado por morir, no vas a vivir. Entonces no vivas. Esa es una reflexión interesante. Para poder tener una idea de la muerte y entenderla, primero debemos entender qué somos. Nuestra existencia no solamente se reduce a nuestro cuerpo físico como tal, nuestra existencia va mucho más allá. También tenemos una mente que genera emociones, pensamientos y una energía que trasciende desde lo material a lo espiritual, a lo energético, etcétera. El cuerpo físico va a ser esa parte más tangible, es la parte de nuestra existencia material que está sujeta a las reglas de la biología y el tiempo. Y es realmente el vehículo que nosotros usamos para estar en este plano terrenal. La mente es la que constituye nuestra identidad en sí, la que genera los miedos, los apegos y la que también podemos liberar para que pierda ese temor a la muerte y lo llegue a entender de una manera más adecuada y se integre en nuestra vida. Y está lo energético, lo espiritual, lo no tangible en muchas tradiciones religiosas, incluso puede ser que en la tuya o en la de las personas que te rodean, hay no solamente creencias, sino que se están haciendo y hay unas ciencias que se han desarrollado en modernidad, que han estudiado todo lo que tiene que ver con los campos energéticos que nos rodea y que nosotros no vamos a desaparecer con la muerte, sino que nuestra energía, nuestra conciencia va más allá de nuestro cuerpo. Desde el budismo hasta la ciencia, muchas corrientes, incluso religiosas, han mantenido la idea de que la muerte no es el final, que la muerte es parte de una transformación. Nada muere, todo se transforma. Todo se transforma. La energía, el cuerpo vuelve a la tierra y la energía vuelve a Dios, al universo, a donde tú sientas que sea más conectado contigo, con tus creencias. Yo siempre, desde que era muy niña, he tenido esa creencia. Me aplica un poco mi creencia en Jesús, en Dios, de la manera tradicional cristiana, pero también tengo una creencia ya más superior de que, bueno, Dios es otra figura que no es lo que es la religión, pero ese es otro tema. Al final, la muerte, al final debemos hacernos una pregunta muy interesante. ¿Y si la muerte solo fuera un tránsito a otra forma de existencia? La vida es un préstamo, no una posición. Nos aferramos demasiado a la idea de que es nuestra, cuando en realidad es algo temporal. Séneca decía que vivir con la idea de que la vida es prestada nos ayuda a apreciarla más. Imagínate que estás en la playa y estás esperando que llegue una puesta de sol. ¿Qué haces? ¿Te angustia porque va a durar poco o haces todo lo máximo que esté en tu mano
para valorar y apreciar ese momento. Tiene sentido, ¿verdad? Séneca también nos dejó otra reflexión. Mantén la muerte ante tus ojos cada día y nunca tendrás pensamientos bajos o excesivos. Cuando entendemos que el tiempo es limitado, dejamos de postergar todas las cosas que tenemos que hacer. Imagínate que tienes 6 meses de vida. ¿Te atreverías a postergar tus sueños? ¿Qué harías si te queda poco tiempo? Y si aceptamos que somos más que este cuerpo físico, podemos llegar a ver la muerte de otra manera. En la filosofía hermética y en muchas otras corrientes espirituales se enseña que la energía nunca se destruye y que esa energía, esa conciencia se transforma. Y si nuestra conciencia no desaparece y si no que se reintegra a una realidad más superior, experiencias cercanas a la muerte, las SM, muchas personas dicen que han salido de su cuerpo y han estado presentes en todo lo que ha estado sucediendo en ese cuarto, han estado contemplando la idea de que somos una unidad, de que somos amor, han tenido esa conexión con Dios. Muchas personas denotan que esto es solo la mente que hace este tipo de fenómenos, pero claro, si fuese solo la mente como tal, las experiencias no estuvieran descritas de tal manera. ¿Por qué? Porque si una mente tiene una capacidad limitada básica como para moverse en el plano material, ese plano ya no sería material. Es decir, que en ese plano no estuvo el ser moviéndose solo en el estado de la mente, sino estuvo en la conciencia conectada con la mente en un espacio, porque la mente, digamos que la mente no está completamente muerta, en ese momento, porque el cuerpo no muere en el momento 100%, sino que tiene un periodo para irse, ¿no? Esto creo que lo entiende. Y todas estas experiencias nos hacen entender que no solamente somos la mente, no solamente somos el cuerpo, sino que somos algo más allá. Llámale conciencia, llámale algo espiritual, llámale energía, llámale de la forma en que tú lo introduzcas más. Todo esto tiene nombre, ciencia, solo que no voy a especificar de un solo lugar, pero hay estudios específicos de cada cosa y yo le doy espacio a todo esto porque la verdad es que solo sé que no sé nada, he leído muchísimo de todos estos temas y también de toda la parte psicológica, ¿no? Y por eso hablo del tema estudio, ¿no? Porque muchas personas que quizás son muy respetuosos con la psicología que es más rígida, ¿no? Que obviamente sé que la psicología actúa de esa manera porque no queremos confundir a las personas, sino que queremos que las personas trabajen mucho en su mente para luego entender lo que está más allá, ¿no? Porque muchas personas empiezan la casa por el tejado y después se enredan y se complican y no llegan a nada. Y la verdad es que tenemos que hacer algo con esta vida que tenemos aquí y que lo que está aquí en la materia es lo que nosotros le tenemos que dar la utilidad. Tenemos que ser pragmáticos. Entonces, si no es algo que nos ayuda a tener una vida más pragmática en esta existencia material, la verdad no es tan funcional. Pero estamos hablando de la muerte y esta transición, obviamente, vamos a dejar de ocupar la mente y lo material y va a ser una parte ya, digamos, espiritual y de conciencia. Y por eso pues lo he incluido aquí porque me parece que es muy importante que las personas tengan conciencia de que existen otros estados elevados de conciencia que no en este plano terrenal como tal. De hecho, también está la psicología transpersonal, que es una rama de la psicología que explora estas distintas dimensiones espirituales y todo lo que es trascendental de la experiencia humana. Va más allá de la psicología tradicional al considerar que los seres humanos tienen una necesidad innata de encontrar un significado y una conexión de algo muchísimo más grande que ellos mismos. Una vez hemos explorado un poco de estos significados de la muerte, le hemos dado un espacio, un conocimiento, un reconocimiento, mejor dicho, a la muerte, vamos a ver las formas en que nosotros podemos ir perdiendo ese miedo. Primero que nada, es normal sentir ese miedo a la muerte. La muerte
es un tema complejo totalmente y desconocido. Por lo tanto, esto nos va a ocasionar muchísimo miedo. Y por lo general, la mayoría de personas lo sienten ese temor. No te juzgues por sentir ese miedo porque eso es parte de tu existencia humana. Ahora vamos a identificar esos miedos específicos. Pregúntate, ¿qué es lo que te aterra de la muerte? La pérdida de la conciencia, el sufrimiento físico, la separación de tus seres queridos. Identificar estos miedos específicos te va a ayudar a abordar los temas más grandes. ¿Qué te aterra más? ¿Tu pérdida o la pérdida de un ser querido como tal? ¿Te aterra mucho el dejar de ser tú, el dejar esto físico? Sé que estos miedos son muy energéticos, se siente mucha densidad cuando se experimentan y te fatigan y te aturden. Así que yo sé cómo te sientes si estás ahorita pasando por esos miedos. Es importante que te tomes tus espacios de reflexión. Reflexiona sobre la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir? ¿Y qué está pasando en tu vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿Y qué es la muerte? ¿Qué es la muerte realmente? Como hemos hablado ahora. Explora un poco sobre lo que hay en tu mente sobre la muerte. ¿Qué piensas realmente sobre el más allá? Reflexiona un poco sobre tu cultura, las creencias de tu familia, cuál es el significado que tú le das a la vida, qué significado le estás dando actualmente. Y sobre todo enfócate en vivir una vida plena. Busca las cosas que te hacen feliz, busca compartir con personas, busca aprovechar el momento presente con las personas que amas y quieres. Créate nuevos amigos, créate las necesidades de hacer un hobby. Busca disfrutar de la vida para que la muerte no sea en lo que estés pensando, porque es algo muy irónico que nosotros, por eso es que veo que muchas veces estos miedos son simplemente esos engaños de nuestra mente. Porque lo que hace tanto daño en nuestra mente con relación a la muerte es que nosotros estamos viendo la muerte desde la vida. No estamos viendo la muerte de la muerte porque no estamos muertos. Y no lo podemos entender, pero desde la vida, desde vivir, desde disfrutar, desde estar contemplando esta existencia, desde un plano de felicidad, desde un plano de propósito, no te va a permitir ver la muerte en tu vida porque tú estás viviendo. Sí es bien cierto que la naturaleza y nosotros estamos en un proceso de, digamos, de envejecimiento desde que nacemos. Se podría decir que una parte de nuestro cuerpo va muriendo con el tiempo, pero no podemos agregar esto a una vida, a una existencia plena, a una existencia donde tú lo estás dando todo, a donde estás viviendo con esa energía de vida, de pasión. No cabe la muerte. Y cuando la muerte entra, pues la entiendes y la procesas como lo que es. No sé cuándo va a pasar, pero yo tengo que valorar mi vida ahora, porque no sé mañana. Trasciende el ego. Como habíamos hablado anteriormente sobre el ego, tenemos que trascender un poco a esta identidad del yo. ¿Y cómo hacemos esa trascendencia? Pues buscando estados elevados de conciencia, eh, no entrando no entrando a nuestro ego en cada momento, no apegándonos a esos pensamientos, a esa vocecita en nuestra cabeza, no estando ahí exhortos, atentos a lo que nos dice, sino ir más allá, buscar siempre ese ser superior, esa conciencia superior en nosotros. Puedes incluso practicar el mindfulness constantemente, practicar meditación todos los días, buscar tus espacios en conexión con Dios, con algo superior, te va a hacer entender que no eres solamente el ego, sino que eres algo superior y que no solamente eres el ego, hay muchas cosas que te comprenden, no solamente eres solo ego, y eres amor, y eres pasión, y eres un todo a la misma vez, eres conciencia, eres universo, eres una planta. Esa conciencia de que no solamente tú estás limitado incluso por el cuerpo, te va a generar mucha más paz, mucha más tranquilidad y un entendimiento distinto de la vida y de lo que tú como persona representas.
Como habíamos comentado antes, un paso también importante para superar el miedo a la muerte es aceptar la impermanencia y practicarlo y verlo cómo se mueve nuestra realidad y verlo cómo se mueve incluso nuestra vida. Si nosotros no aceptamos que la vida es un cambio constante, nosotros vamos a ir resistiéndonos a la realidad que se nos presenta. Y esa resistencia a la realidad que se nos presenta siempre nos va a hacer infelices, porque no es lo que sucede en la realidad, sino es lo que tú piensas sobre la realidad que sucede. Aceptar la impermanencia, aceptar que todo cambia, que nada va a ser igual para siempre, te va a hacer mucho más feliz y te va a hacer entender cada vez más la muerte. Algo muy importante es buscar apoyo, hablar con alguien de confianza. Comparte tus miedos con un amigo, con un familiar, con un terapeuta. Créeme que puede ser de gran ayuda. Hablar sobre la muerte puede ser difícil, claro, pero puede ser un paso muy importante para superar ese miedo. Considera incluso la terapia para que te puede brindar muchas herramientas, estrategias para manejar ese miedo. La terapia cognitivo-conductual puede ser un ejemplo. Yo he estudiado la terapia conductiva-conductual. Hay muchas herramientas dentro de esta terapia. Si te interesa la psicología, si quieres hacer un plan de transformación en tu vida, como yo lo hice, te recomiendo mi programa Transformación Total, donde están todas las herramientas y todos los conocimientos que necesitas para hacer una transformación en tu vida paso a paso, con acompañamiento sobre todo, porque es lo más importante, porque solitos nos confundimos y nos perdemos y nos llenamos de muchas angustias, de muchísimo, nos enredamos y nos llenamos muchísimo más de miedo y puede ser contraproducente. Y algo bastante personal que te recomiendo es que empieces a hacer cambios en tu vida. Hay muchas cosas que puede ser que te está generando esos pánicos, esos miedos, y puede ser tu estilo de vida, puede ser que fumes marihuana, esto acelera miedos internos con el paso del tiempo, puede ser que también fumes cigarrillo, tomes alcohol o tengas una vida con hábitos no nada saludables. También te recomiendo que veas mi video sobre el tema de estoy cansado todo el tiempo. Es un video que hice donde hablo acerca del tema energético. ¿Por qué estás tan cansado? Porque pasas más de 8 horas pegado a tu teléfono y eso reduce tu cerebro, y al reducir tu cerebro pues empiezan a fluir otras cosas, otras energías. Igual estás viendo el teléfono porque te quieres esconder ahí detrás del teléfono. Entonces lo que tienes que hacer es cambios radicales. Tienes que empezar a hacer cambios completamente en tu vida, cambiar hábitos, cambiar incluso hasta amistades, porque puede ser que estés rodeado de personas que te hunden más en esos miedos. Entonces tienes que empezar a detectar grupos de apoyo, buscar un grupo de apoyo, buscar personas que te hagan sentir evolucionado, que te hagan sentir que tú creces, que te den la mano y que te hagan ver otro mundo, que te saquen de ese mundo gris, de ese mundo oscuro, de ese mundo feo y entres en otro plano, en otra energía y empieces a darte cuenta de que el mundo no es un mundo lleno de peligros y de miedo, que es una parte, pero hay otra muchísimo más grande, que es donde está la vida, donde está vivir. La vida, como dice Facundo Cabral, es bello peligro. Y cuando lo entiendes, pues contemplas un poco lo que es la felicidad, lo que es la paz, lo que es el gozo, lo que es sentirse pleno en la vida. Que siempre van a haber cosas nuevas, por supuesto, y que no nos sabemos todo, pero por lo menos estamos un paso más adelante y no en ese hueco de ansiedad y de miedo a la muerte. Hay algo que te voy a recordar que es extremadamente importante. No hay una solución única al proceso de superar ningún miedo, ni el miedo a la muerte, ni el miedo a nada. Es algo muy personal y muy único y muy individual. Yo todas estas cosas que te digo son cosas más genéricas, adaptadas a la psicología, un poquito de todo, como para poder darte y brindarte una luz. Pero en realidad lo que tienes es que ser muy paciente contigo mismo. Superar estos miedos lleva mucho tiempo y realmente esfuerzo. No te desanimes si tienes una recadía o te sientes mal o sientes que no estás progresando. Busca ayuda profesional si sientes que es necesario y que estás muy mal.
Si el miedo a la muerte interfiere en tu vida diaria, no dudes realmente en buscar esa ayuda. Quizás el problema no sea la muerte, sino cómo la interpretamos. ¿Cómo la vemos realmente? ¿La vemos como una pérdida, como un final, se acabó todo, hasta luego? Pero, ¿y si la viéramos como un recordatorio de que cada día es un maravilloso regalo? La muerte nos enseña a valorar realmente la vida. Nos impulsa a amar, a creer, a vivir, sobre todo a vivir con un propósito. En lugar de temerle, deberíamos usar su presencia para vivir con mayor autenticidad y gratitud. Hemos llegado al final de este video. Espero poderte haber ayudado algunas de las cosas que te haya dicho, te hayan tocado, te hayan brindado alguna luz. He superado ese miedo a la muerte, soy parte de esas personas que han estado allí. Me he transformado gracias a todo esto. Si quieres un poco más de información y quieres este acompañamiento, ve a mi Instagram, escríbeme y con gusto te voy a ayudar muchísimo. Comparte este video con alguien que sientes que le puede funcionar, que le puede servir, que le pueda ayudar. Estaría muy contenta de que compartan y que me sigan porque esto me animaría mucho para seguir creando contenido. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.